Hola, buenas tardes. Soy el profesor Matías Díaz y voy a grabar este video como material de apoyo para explicarles un poco cómo debieran trabajar con los templates con los cuales deben elaborar sus propuestas de trabajo de titulación. En este video lo que voy a revisar más bien va a ser el template en LaTeX y Overleaf, que es básicamente el mismo documento, el documento en Word y una pequeña comparación entre los documentos de salida. Entonces, como primer punto vamos a ir acá a Overleaf y voy a buscar el template. El template más actualizado es la versión 11, que tiene le encontré algunos detallitos a la versión 10 y los estuve editando. Entonces, vamos a partir desde la portada. Acá está. Perfecto. Entonces, si ustedes se van a el U virtual y ingresan a la página de seminario, déjenme acceder, van a poder encontrar la siguiente estructura y en anexos están las versiones 2020. Las voy a actualizar porque esta es la versión 10. Entonces hay unos pequeños detalles y errores que tenía que los cambié y los subí a la versión 11. Eso lo voy a hacer una vez grabado este video. En la versión 11 del template ustedes pueden trabajar bien en LaTeX o en Overleaf, que es básicamente lo mismo. Yo recomiendo trabajar en Overleaf porque el compilador o al compilar el texto en general da menos problemas que al hacerlo en LaTeX. Eso es por un lado si es que quieren redactar usando alguno de esos dos editores, pero también tienen siempre la opción de usar Word y esta es la versión 11 del documento en Word. Son relativamente equivalentes, pero se van a dar cuenta que nunca logran ser iguales y eso es porque LaTeX tiene otra manera de compilar el texto y de decidir cómo va ordenando el contenido y eso en Word no se puede lograr. Entonces, a grandes rasgos, el documento se compone de varias secciones. Estas secciones están completas en el documento en Word, incluyendo la hoja de propiedad intelectual y la hoja de resumen. Y estos dos documentos no están contenidos en el Overleaf o en el LaTeX. Y básicamente es porque lo que hay que hacer acá es generar esos documentos en Word, guardarlos como PDF y llamarlos en LaTeX desde un archivo adicional. Si se fijan, tengo solo la hoja de la propiedad intelectual, pero no puse la hoja del resumen, y es porque la hoja del resumen tiene unos márgenes específicos. Entonces, cuando ustedes quieran ingresarla, que eso ya es en la etapa de los borradores, van a tener que llamarla, y el llamado se hace acá. Déjenme ver dónde tengo los includes. Aquí está. Entonces, cada uno de estos son los includes. Entonces, ustedes debieran incluir, esta es la ruta, en la carpeta capítulos. Si ustedes se fijan acá, en la carpeta capítulos yo tengo la introducción, el abstract, los apéndices y los capítulos. Y aquí está la hoja resumen.txt. Entonces debieran generar acá una línea de código que diga resumen text o algo por el estilo, para poder incluir la hoja de resumen. Ahora, eso, como les mencionaba, se hace solamente en la etapa de la entrega de borradores. Ahora, volviendo al documento en Word, vamos a darle una mirada. Y como pueden ver, se inicia con la tabla de contenidos, después viene un índice de tablas y un índice de figuras. Y después vienen secciones. En estas secciones lo que se explica es básicamente cómo estructurar el trabajo y
cuáles son los requerimientos de cada parte. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que se especifica la extensión aproximada de la página, de páginas del trabajo, no superar en ningún caso las 100 páginas, y hay una serie de lineamientos. Voy a mostrar esto en un PDF para que se vea mejor. Por ejemplo, aquí bajé el PDF del archivo .text y lo vamos a visualizar acá para que se vea más limpio. Entonces aquí estábamos en las secciones. Las secciones del trabajo de titulación se dividen habitualmente en páginas preliminares, en el cuerpo de la tesis, que es donde están los capítulos, y en las páginas finales. Y aquí hay una cosa importante: ustedes debieran hacer la distinción entre trabajo de titulación y tesis. Habitualmente las tesis son trabajos de titulación destinados a obtener un grado académico. Ustedes en este minuto ya tienen un grado académico y van a obtener el título de ingenieros o ingenieras civiles. Entonces, en ese caso, lo que cuenta, el trabajo final cuenta como un trabajo de titulación, porque no están obteniendo el grado académico de licenciado. Eso lo obtienen automáticamente al terminar el semestre 8. Entonces, lo que se explicaba de las secciones es algo como esto. En las secciones pueden tener portadas, derechos de autor, resúmenes, dedicatoria, agradecimiento, un sinfín de cosas que pueden ir agregando. El cuerpo de la tesis es más bien los capítulos, y las páginas finales son la bibliografía, los anexos, apéndices y cosas de ese estilo. Ahora, como les mencionaba, con todo la tesis no debiera superar las 100 páginas. Y en contenidos debiera ser relativamente corta, entre 60 y 70 páginas. Si es un poquito más o un poquito menos es aceptable, pero lo que no es aceptable es que en la tesis el trabajo de titulación tenga 150 páginas. Debiera ser un trabajo relativamente bien resumido y de esta extensión. Después hay una serie de lineamientos que hablan de el tema de propiedad intelectual sobre el documento. Si ustedes quieren que se comparta, si no quieren que se comparte, y eso debieran leer esta tablita y decidir cuál es la versión que más les acomoda. La más restrictiva es la última, en la que pueden usar la obra, pero no se permite ni generar obras derivadas, o sea, no podrían citar su obra en otro trabajo, ni tampoco usar esto con fines comerciales. Después se definen las secciones que tienen que ir en el primer capítulo del documento, que esto es obligatorio, y cuando es un trabajo de posgrado es la misma estructura, pero se agrega la sección de abstracts, que es un resumen en inglés, y una hipótesis. Si seguimos con aspectos de formato, en el capítulo 2 se definen cosas como márgenes, tipos de texto, niveles de título, cómo se pagina, y un sinfín de lineamientos más bien de formato. Entonces, la idea es que ustedes puedan leerlo, tengan claro cómo son los márgenes, el texto, de qué tamaño, con qué font. Habitualmente se redacta en Arial, número 10 para el texto o los párrafos y número 12 para los títulos. Los niveles de los títulos, que pueden estar en 4 secciones, la paginación, el idioma, los trabajos de titulación siempre son en español. En el caso de las tesis, podrían redactarse en inglés directamente. Después, en el capítulo 3, se habla un poco de cómo debieran trabajar con ecuaciones y matemática, y más bien hay un listado de cosas que no tienen que hacer. La primera y principal es que por favor no usen o no peguen las ecuaciones como imágenes, porque se ven súper feas. Si usan Word, tienen el editor de ecuaciones de Word, y en LaTeX el aspecto de las ecuaciones es bastante aceptable. Aquí se habla de cómo se tienen que numerar. Cuando se refieren a las ecuaciones en el texto, ustedes hablan de 3.1 y no hablan de ecuación 3.1 ni S.3.1 ni cosas de ese estilo. Y aquí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, en la sección 3.2 se presenta una ecuación que es la ley de Ohm,
Y la idea es que ustedes vean cómo debieran comentarla. Siempre que ingresen una ecuación, lo que tienen que hacer es comentarla antes y definir eh, los, los símbolos que están contenidos en la ecuación. Si es un caso de una ecuación matricial, como la que aparece acá en 3.2, lo que pueden hacer es escribirla en una línea de esta manera o en dos líneas como en 3.3, tratando de que siempre la ecuación esté centrada en como alineada al centro y que la numeración esté alineada a la derecha. Y lo mismo, en las ecuaciones siempre tienen que definir todos los eh, símbolos que estén utilizando para que la gente no tenga que estar preguntándose qué significa BN. Si yo quiero saber qué significa BN, bueno, tengo que leer acá que dice que es la tensión de modo común entre ambos neutros. Se supone que este es un circuito o un Kirchhoff de dos circuitos trifásicos. Después se habla un poco del contenido gráfico. Se espera que ustedes realicen el contenido gráfico cuando este es sencillo. Entonces para eso tienen una serie de software que pueden utilizar para hacer ustedes sus circuitos o sus esquemas o diagramas de flujo, lo que sea, porque de esa manera, uno, no están infringiendo derechos de autor y dos, el contenido gráfico queda uniforme y de buena calidad. Aquí hay un sinfín de definiciones de formato, en qué formato debieran guardar o usar sus figuras, si hacen figuras múltiples, cómo tienen que trabajarlas, la resolución, el tamaño de las letras dentro de la figura, cómo se referencia tanto figuras como tablas. Y acá vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, la figura 4.1 tiene la imagen de un circuito de RLC. Si se fijan, no se ve tan claramente y es porque la resolución es relativamente baja y es un poco difícil leer los símbolos que están acá. Entonces, la idea es que esas letras sean al menos de tamaño 8, cosa de que cuando uno las mire sean legibles. Aquí se muestra otro ejemplo típico que muchas veces pasa que ustedes presentan figuras con dos componentes, eh, pero el texto en las figuras es ilegible. El caso de la figura A es un ejemplo en el que la figura está mal insertada porque no puedo leer lo que hay adentro. Un ejemplo de una mejor copia de esa figura es la figura B, en la que yo puedo leer qué es lo que hay en cada componente del diagrama de bloques. Después se presenta una otra figura en la que ustedes podrían alinear varios gráficos, por ejemplo, verticalmente. Y la idea es que si hacen eso, la figura, la primera es la parte A, la segunda es la parte B y así sucesivamente. Pero es importante que en el caption de la figura, esto de acá abajo, ustedes indiquen qué es cada cosa. Tensión A, corrientes B, tensiones de condensadores C y potencias D. Y si esta figura por ABC la sacaron de alguna parte, ustedes tienen que indicar cuál es la fuente. Ahora, por ejemplo, si ustedes miran la figura 4.3 no se alcanza a ver muy bien la forma de onda. Y eso es importante. Si ustedes van a presentar figuras y son señales eléctricas, es importante que uno pueda ver el valor instantáneo de esas figuras y que no se vea un manchón como se ve aquí en la parte B, por ejemplo. Y para eso ustedes deben elegir una escala de tiempo coherente. La misma figura 4.3 está ploteada en 4.4 pero con otra escala de tiempo y aquí yo alcanzo a ver la sinusoide. Entonces esa es una mejor elección de la presentación de la figura. Y si se fijan, además agregué acá un label para saber qué es cada señal. La azul es la tensión A, la verde la tensión B y la roja es la tensión C. Entonces de esa manera yo tengo idea de qué es lo que hay en cada una de las gráficas. Esa la versión 4.4 es la misma señal pero está ploteada de mejor manera que la 4.3. Después viene aquí un par de ejemplos de figuras que ustedes no debieran usar porque o la copiaron y la pegaron de alguna parte y no se entiende, o es un circuito sumamente básico que debieran dibujar ustedes, o es algo que está en inglés y que también es relativamente básico, entonces mejor lo escriben y lo dibujan ustedes en español, o es una figura, aquí hay es una especie de turbina eólica parece, pero
la calidad es bien básica y el aspecto como la relación de alto versus ancho no es del todo correcto. Entonces, figuras de ese tipo debieran tratar de evitarlas. Si van a ingresar una figura compleja como la parte A, lo pueden hacer, tienen que citarla, pero tienen que preocuparse de que el lector pueda leer claramente el texto que está incluido en la figura sin tener que hacer un zoom gigante. Lo otro importante es que cuando uno hace un zoom, la figura no pierda calidad y eso se logra usando figuras vectoriales. Otra sección es aquí la 4.8 que habla de las tablas. En las tablas básicamente hay dos comentarios. El primero es que la tabla se enumera arriba y no abajo como las figuras, eso es una cosa. Y lo segundo es que, y esto es súper importante porque lo cometen este error siempre, las tablas no deben dividirse en páginas diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo una tabla como la 4.1, pero esta tabla es muy larga y es más larga que una página, yo no puedo llegar y pegar la tabla y que se me divida sola en dos páginas. Yo tengo que editar la tabla, separarla en dos tablas y poner una tabla por página con numeración distinta. Aquí dice, si por su extensión supera el tamaño de la página, se debe generar una segunda tabla. Si ustedes trabajan en LaTeX o Overleaf, en la figura 4.6 se muestra el código para hacer una tabla. Eso no es muy amistoso. Entonces, lo que pueden hacer es que hacen esa tabla en Excel, por ejemplo, y usan un editor online. Si ustedes se van a este link, esta es una página web en la que ustedes ingresan un Excel y la página les devuelve el código. Esa es una opción más sencilla para no estar escribiendo a mano el código de esta tabla. Ahora, si ustedes comparan el aspecto de esta tabla con el aspecto de una tabla en Word, habitualmente es mejor en LaTeX. Me voy a ir acá. Esa misma tabla está por aquí en el Word. Y finalmente el Word es mucho más fácil de hacer porque uno llega y lo escribe, pero el aspecto no queda del todo bien. Y finalmente se habla de las referencias bibliográficas. Como referencias bibliográficas se definen qué es lo que ustedes pueden o no pueden usar, que está definido acá, papers, trabajos y tesis de otras universidades, normas, páginas web con bases de datos. Eso es lo que ustedes pueden usar como bases de sus referencias bibliográficas. Y dependiendo de si van a trabajar con Word o con LaTeX, esta sección de el template es distinta. En el caso de LaTeX se explica acá cómo configurar y cómo trabajar citando las referencias. Y en el caso de Word se hace lo mismo pero empleando Word. Aquí se explica cómo finalmente cuando usan Word lo que hacen es instalar un plugin en Word y ese plugin ustedes ingresan un nombre de la cita que quieran y lo administra automáticamente. Y aquí está un poco cómo se sincroniza y cómo se instala ese plugin en Word. Ahora la sección 5.3 es un ejemplo de cómo ustedes debieran usar las referencias. Básicamente las referencias lo que hacen es que vienen a certificar cuando ustedes están dando datos para contextualizar o cuando están revisando el estado del arte y dicen, bueno, en el trabajo tanto se generó la ecuación que estoy usando para, qué sé yo, el proyecto que estoy realizando. Entonces, cuando ustedes hacen esa afirmación, ese claim, tienen que respaldarlo y eso se hace con una referencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que el 13% del suministro total de energía viene de fuentes renovables y eso lo certifico con la referencia número 2. Entonces, si yo voy a la referencia número 2 y abro, debiera en alguna parte estar ese dato porque la referencia 2 hizo ese estudio.
Y así, no sé, así voy avanzando y voy certificando con referencia a los distintos datos. Ahora, es algo importante, pero yo no sé por qué ustedes habitualmente ponen el punto seguido o aparte y después ponen la referencia. Siempre que reviso trabajos pasa eso, y eso está mal. La referencia es parte de su frase, entonces el punto va después de la referencia. Va ahí. Y después de que ustedes trabajan el texto, la referencia se agrega automáticamente y no tienen que estar poniéndole ni los nombres ni nada, porque eso lo hace automáticamente Mendeley. Eso es lo importante de usar un gestor de referencia, que eso se hace automático. Creo que con eso cubro más o menos el tema de cómo usar el template. Hay hartos consejos en este template, así que léanlo para que no estén cometiendo errores habituales. Dependiendo de con qué quieran trabajar, descarguen el archivo fuente y lo empiezan a modificar, pero la sugerencia es, si lo va a hacer en Overleaf, por ejemplo, baja el template del Overleaf y le empieza aquí, le cambia el nombre. Y eso en Overleaf es súper sencillo porque uno se va aquí, le hago doble clic y no sé, le cambio el título, si es que quiero ponerle otra cosa. Y así voy editando, pero no me tengo que volver a preocupar del formato. Eso es importante porque cuando el documento ya toma forma, tiene unas 50, 60 páginas y qué sé yo, unas 30 o 40 referencias y unas 20 figuras, 10 tablas, estoy inventando, pero ese es como el volumen de un trabajo de titulación. Entonces, que los índices se hagan automáticos, que las figuras se enumeren automáticamente, que las referencias se enumeren automáticamente, cobra importancia, porque no hay que, si no, tienen que hacerlo manual y tienen que estar cambiándolo cada vez que agreguen o saquen una cosa. Por lo tanto, la sugerencia aquí es eso, es que desde el comienzo trabajen con un documento y que ese documento sea el que tiene todo el formato, y eso puede ser hecho tanto en LaTeX como en Word. Ahora, si ustedes se fijan y miran el archivo de salida de LaTeX siempre es superior al archivo de salida de Word. Déjenme guardar esto como un PDF y los comparamos uno al lado del otro. Ahí terminó de guardar. Y esto está en la versión de acá. Tengo que actualizarlo, pero déjenme ver. Ah, se está guardando en descargas. Perfecto. Entonces si voy a descargas y lo abro desde acá, y ahí tengo el archivo en Word. Y si ustedes miran el índice, ya se dan cuenta que este índice está hecho en Word, aunque está bastante más ordenadito que otros índices que uno puede ver. Si lo comparan con el archivo de salida de LaTeX, lo voy a abrir con otro PDF. Es inmediatamente evidente cuando uno escribe una cosa en Word o otra cosa en LaTeX. El template. Entonces me voy a ir a la página del índice. Y si se fijan, queda como la numeración siempre queda mucho mejor. Estos puntitos ahí quedan X espaciadamente en LaTeX. Y lo otro importante es que esto se hace automáticamente. Y si yo, no sé, quiero duplicar una figura o agregar una figura, por ejemplo, en Word pasa que, no sé, si yo estoy en esta parte del informe y agrego una figura, todo el resto se corre y de repente me quedan saltos de página o páginas en blanco y cosas de ese estilo. El LaTeX ordena automáticamente eso y
no me tengo que preocupar nuevamente de ordenar el texto que estaba abajo de la parte que yo modifique. Así que con eso creo que cubro un poco cómo usar el template, de dónde accederlo. Tienen que irse al U virtual, y en el U virtual, en la parte de anexos, están los templates. También voy a subir aquí el template del primer documento que tienen que entregar, que es el E1A, y cualquier cosa nos pueden ir consultando. Posteriormente voy a grabar un video con el uso de Mendeley y algunos tips para gestionar las referencias automáticamente.